Entrega tu renuncia o te despedimos hoy mismo. Melissa Grant no se inclinó hacia adelante al decirlo. No lo necesitaba. Las palabras bastaron. Cayeron en el centro de la mesa como algo filoso que nadie quería tocar. Observé la sala en una sola respiración. Cameron Foster estaba sentado a la cabecera, las manos entrelazadas, la mirada fija en la madera pulida, como si la decisión ya no le perteneciera. La silla de Logan Pierce estaba recargada apenas lo suficiente para mostrar comodidad. Stephanie Lambert sostenía una carpeta delgada contra el pecho, esperando su turno. Me llamo Marin Caldwell. Tenía 46 años ese viernes por la tarde. Había trabajado en Essent Systems durante 21 años. Yo había escrito los procedimientos que aún usaban. Había capacitado a las personas que ahora evitaban mirarme a los ojos. Esto está pasando ahora, añadió Logan, dando un solo golpe a su reloj. No queremos alargarlo. La carpeta se deslizó sobre la mesa. Nadie la empujó hacia mí. Nadie la explicó. Mantuve las manos en el regazo. Entonces, esta es la parte donde agradezco la oportunidad. Stephanie se movió, incómoda. Los labios de Melissa se tensaron. Te estamos ofreciendo una salida limpia, dijo. 3 semanas. Referencia neutral. 3 semanas por 2 décadas. El cálculo era casi insultante. Miré a Melissa. Alguna vez me dijo que aquí la lealtad importaba. No me devolvió la mirada. ¿Puedo redactar yo misma mi renuncia? La pregunta cayó suave, demasiado suave para que la sala se preparara. Cameron levantó la vista por primera vez. Logan se encogió de hombros. La decisión pasó entre ellos sin palabras. Está bien, dijo Melissa. Mientras sea hoy. Antes de que termine el día, repitió Logan. Me puse de pie. Las patas de la silla rasparon el piso más fuerte de lo que esperaba. Al llegar a la puerta sentí como la tensión se aflojaba detrás de mí, como si ya me hubieran tachado de una lista. Me giré. Los hombros de Melissa se relajaron cuando caminé hacia ella. El abrazo la tomó por sorpresa. Fue breve, ensayado, como los que se dan en los funerales. Marin, esto no es. Me incliné, lo suficiente para que los demás no escucharan. No te sorprendas. Me solté antes de que pudiera responder. No regresé a mi oficina. No empaqué las fotos ni la planta que mi equipo me regaló por mi aniversario 20. Pasé directo por seguridad y salí a la luz de la tarde. Detrás de mí ya discutían cronogramas. Creían que todo se había decidido en 30 minutos. No sabían cuánto tiempo llevaba yo preparándome para salir de esa sala en mis propios términos. Caminé más despacio de lo necesario, lo suficiente para que dudaran si iba a discutir. Logan volvió a acomodar la carpeta, como si aún pudiera terminar en mis manos. Melissa se levantó a medias, no para detenerme, sino para cuidar la apariencia. Recursos Humanos dará seguimiento, ofreció. En vez de irme, caminé hacia ella. El abrazo la tomó a mitad de la respiración. No fue dramático. Sin apretar, sin dudar. Solo lo bastante cerca para ser claro. Esto no es personal, murmuró junto a mi oído, rígida, automática. Me acerqué un poco más. No te sorprendas. Su cuerpo se tensó. Un gesto mínimo. Una confusión que no alcanzó a ocultar. Cuando me separé, Cameron nos observaba. Logan ya tenía esa expresión satisfecha de quien cree que lo más difícil ya pasó. Stephanie miraba la mesa, ocupada en nada. Necesitaremos la carta antes de las 5, dijo Melissa, demasiado animada. Por correo está bien. Asentí una vez. No es aceptación, es acuse de recibo. ¿Algo más? No, respondió Cameron, revisando su teléfono. Eso es todo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie ofreció tiempo. Ya tenían lo que querían. Tomé la manija. Estaba fría. Seguridad desactivará accesos, añadió Stephanie, como si marcar una casilla bastara. Lo sé, dije, y abrí la puerta. El pasillo se sintió distinto de inmediato. Más silencioso. Como un espacio que ya había decidido que no pertenecía ahí. No me detuve en mi oficina. Pasé junto a caras conocidas que desviaron la mirada. El guardia dudó antes de reconocerme. Buen fin de semana, dijo, inseguro. Eso planeo, respondí. Escribí la carta como escribo todo lo importante, despacio, sin adornos, sin disculpas. Una sola frase. 42 palabras. A las 4:47 la envié a Recursos Humanos. Stephanie respondió 3 minutos después. Recibido. Procesaremos esto de inmediato. Sin saludo. Sin mención de 21 años. Solo proceso. A las 4:52 mi correo se vació. El chat interno se apagó.
Acceso denegado. A las 5:05 llegó el último mensaje. Tu renuncia ha sido aceptada. Eso fue todo. Ellos pensaban que la historia había terminado. No habían notado el cambio. Mi renuncia, tal como estaba escrita, no era efectiva hasta que se liquidara por completo todo lo adeudado conforme a mi contrato y a la ley aplicable. Y eso, aún no había ocurrido. Los papeles volvieron a moverse, esta vez con urgencia. ¿Te refieres a la desinversión pendiente?, dijo Jonathan. Me refiero al riesgo, respondí. Del tipo que congela autorizaciones y retrasa firmas. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de cálculo. Necesitamos tiempo, dijo Jonathan al fin. Tiempo ya tuvieron, repliqué. Simplemente no lo usaron. Cuando la llamada se cortó, no fue abrupto. Fue cuidadoso, deliberado. Dejé el teléfono sobre la mesa y cerré la laptop. En distintos puntos de la ciudad, se estaban abriendo puertas que una semana antes habían cerrado con total seguridad. No escuché el pánico directamente. Lo percibí en voces que de pronto olvidaron cómo sonar seguras. Jonathan volvió a llamar antes del mediodía. Esta vez no perdió tiempo en cortesías. El presidente del consejo ya fue informado, dijo. También de Mingen. Esperé. Hay preocupación por los tiempos, continuó. La revisión de la desinversión está en pausa por la exposición legal, respondí. Una pausa. Luego, con evidente resistencia. Sí, en otra sala, a varios kilómetros de distancia, Cameron Foster hablaba más rápido de lo habitual. Conocía bien ese ritmo. Lo usaba cuando sentía que perdía el control. Esto se está exagerando, dijo, su voz colándose por el altavoz que Jonathan no había silenciado. Es solo una empleada. Una empleada vinculada a un conflicto laboral no resuelto, intervino Richard Hall. Eso lo vuelve material. Logan Pierce intentó rescatar la situación. Podemos resolverlo rápido. El costo es manejable. ¿Qué tan manejable?, preguntó Richard. Nadie respondió de inmediato. Jonathan llenó el silencio. El contrato incluye cláusulas por cambio de control, indemnización, compensación diferida y exposición legal. ¿Y si esto escala?, añadió Richard. Silencio otra vez. No confusión. Cálculo. Desde otro punto de la llamada, Melissa Grant habló por fin. Su voz sonaba distinta. Más tensa. Ella aceptó renunciar, dijo. Incluso me abrazó. Fue cooperativa. La imaginé entonces. Recordé cómo se le relajaron los hombros cuando creyó que lo difícil ya había pasado. Cooperativa no significa descuidada, respondió Richard. Significa preparada. La voz de Logan se quebró. Debimos haber leído la carta. Nadie lo contradijo. Jonathan volvió a dirigirse a mí. Estamos evaluando opciones. Les sugiero que se muevan rápido, respondí. Las demoras tienen consecuencias. ¿Y estás cómoda con esta postura?, exigió Cameron, ya sin contención. Estoy cómoda con el contrato, respondí. Ustedes lo firmaron mucho antes de esta semana. La línea volvió a quedar en silencio, suspendida entre pausas. El acuerdo que apenas días antes celebraban fue retirado discretamente de la agenda. Se limpiaron calendarios. Se volvió a llamar a asesores. Cuando la llamada terminó, no fue con resolución. Fue con urgencia. Por primera vez desde el viernes por la tarde, no estaban decidiendo mi futuro. Estaban tratando de proteger el suyo. La primera oferta llegó antes de que terminara el día. La voz de Jonathan volvió a ser medida, la tensión cuidadosamente escondida detrás de la formalidad. Demingen está dispuesto a resolver esto rápidamente. Consideramos que esta cifra refleja buena fe. Lo dejé terminar. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que el número se sintiera pequeño sin decirlo. Eso no cumple con el contrato, respondí. Una respiración. Papeles moviéndose. Alguien más escuchando. Es una cantidad considerable, dijo con cuidado. Es incompleta, contesté. Y los acuerdos incompletos no activan la efectividad. La segunda oferta llegó una hora después. Un poco más alta. Aún incompleta. Jonathan cambió de estrategia. Entiendes que esto no es personal. Entiendo perfectamente lo que es, respondí. Esto es una negociación, no un favor. Esperó. Mis términos son claros, continué. Compensación contractual completa, incluyendo todo lo activado por el cambio de control. La indemnización debe quedar por escrito, no resumida. Por escrito. Se escuchó el rasguño de una pluma al otro lado de la línea. Además, una carta de recomendación, añadí. En papel membretado de la empresa. Firmada por el director general. Precisa.
Sin calificativos. Jonathan dudó. Eso podría ser complicado. Es obligatorio, respondí. Junto con una cláusula de no difamación mutua y un plazo. Tienen 10 días hábiles, dije. Después de eso, la exposición aumenta. Esta vez no hubo discusión. Solo cálculo. No estás pidiendo nada fuera del contrato, dijo Jonathan. Estoy pidiendo exactamente lo que dice, respondí. Nada más, nada menos. Cuando la llamada terminó, no fue con resistencia. Fue con urgencia disfrazada de cooperación. A la mañana siguiente, el nombre de Cameron apareció en mi pantalla. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Marin, podemos resolver esto. No hace falta escalarlo. Lo reenvié a Elizabeth sin comentario. Por la tarde, el tono cambió otra vez. Correos más cortos, menos adjetivos, lenguaje legal sin persuasión. Ya no intentaban ganar. Intentaban cerrar. Cuando llegaron los términos revisados, cada cláusula que había mencionado estaba ahí. Limpia. Precisa. Inicialada al margen. No celebré. Revisé. La precisión no alza la voz. No lo necesita. Espera hasta que la otra parte entiende que ya no hay nada que discutir. La notificación llegó sin ceremonia. Leí el asunto una vez, luego otra. Sin signos de exclamación, sin disculpas. Solo la confirmación de que los fondos habían sido liberados y programados para liquidación el mismo día. Elizabeth llamó antes de que yo tomara el teléfono. Ya está, dijo. Cada término. Cada cláusula. Abrí el archivo mientras ella seguía en la línea. Sin marcas, sin notas al pie. El lenguaje de la indemnización replicaba exactamente el contrato. La cláusula de cambio de control estaba donde siempre había estado, ya no tratada como hipotética. La carta de recomendación venía al final, en papel membretado, firmada por Cameron Foster con una letra más firme de lo que había sido su voz. En cuanto firmes, tu renuncia se vuelve efectiva, añadió Elizabeth. Me detuve. No por duda, sino por reconocimiento. Envíalo, dije. El campo aceptó mi nombre. El documento se fechó solo. Un clic silencioso y 21 años quedaron condensados en un solo acto legal. Jonathan llamó 10 minutos después. La transferencia se completó, dijo. Sin calidez. Sin resistencia. Solo confirmación. Entonces hemos terminado. Sí, respondí. Así es. 2 semanas después, el consejo se movió. Richard Hall no me llamó. No hacía falta. El anuncio salió por los canales del sector. Cambio en la dirección. Efectivo de inmediato. Cameron estaba fuera. La redacción fue cuidadosa. El significado no. Melissa renunció el lunes siguiente. Sin comunicado. Sin despedida. Me enteré por una excolega que habló en voz baja, como si las paredes aún escucharan. Dijo que no era para lo que se había inscrito. Cerré la laptop cuando terminó el mensaje. El departamento estaba en silencio, no vacío, solo libre. No me sentí triunfante. Me sentí exacta. Como una puerta cerrándose justo cuando debía. Cuando me levanté, la empresa que ayudé a construir ya no era dueña de mi tiempo. Y por primera vez en años, nadie más lo era. Caminé por el centro de Denver sin revisar la hora. Sin alertas de calendario, sin urgencias disfrazadas de importancia. Solo movimiento propio. Una excolega me reconoció cerca del viejo juzgado. Dudó antes de hablar, como si no supiera a cuál versión de mí dirigirse. Todavía están tratando de entender cómo lo hiciste, dijo en voz baja. No hice nada extraño, respondí. Leí lo que firmé. Sonrió. No porque fuera ingenioso, sino porque era verdad. Después de eso, la voz corrió rápido. No como chisme. Como pregunta. No pedían estrategias de venganza. Preguntaban cómo protegerse, cómo leer cláusulas ignoradas, cómo documentar sin amargarse, cómo irse sin ser borrados. Empecé a asesorar como siempre había trabajado, metódica, discreta, precisa. Sin discursos brillantes. Sin promesas. Solo preparación. Un contrato a la vez. Una carrera a la vez. Un hombre que no conocía llamó una tarde. Sonaba nervioso, casi apenado. Me están empujando a salir, dijo. No sé qué puedo pedir. Puedes pedir lo que está escrito, le respondí. Nada más. Nada menos. No me dio las gracias. No hacía falta. El silencio al otro lado cambió. Eso fue suficiente. Más tarde, Elizabeth se comunicó. Lo hiciste muy bien, dijo. Tú también. No, respondió. Tú escuchaste. Eso se me quedó grabado. La lealtad no es silencio.
La preparación no es agresión. Y la dignidad no pide permiso. Me dijeron que renunciara. Lo hice. En mis términos. Cuando entregas años de tu vida a una institución, nunca confundas familiaridad con protección. Lee lo que firmas. Documenta lo que construyes. Y recuerda, tu valor no desaparece solo porque alguien decide que te vuelves incómoda.